Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar, es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Las emisoras de la radio cadena Democracia presentan el programa de opinión más influyente de la radio. La revista informativa Democracia. Sin amilanarse, sin amilanarse. Se viene un tiempo nuevo. Pero hay que decir qué Ecuador queremos. Presidente electo democráticamente, somos parte del pueblo. No tiene sentido, no tiene validez. En este país no se ahorra. Sostener la dolarización, el temor de perder, siempre puede estar presente. Lo mismo va a pasar en el 2016. Ese modelo debe de cambiar. Él ya dejó de ser un economista y ahora es un político. Construir la unidad. El gasto público eres tú, compañero. La gravedad del problema económico ecuatoriano. No alentemos demonios. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! La revista informativa Democracia. A partir de este momento, Gonzalo Rosero y sus invitados analizan los temas de mayor trascendencia. La revista informativa Democracia con Gonzalo Rosero. Más libre que nunca. Comenzamos. Queridos amigos, señoras y señores, muy buenos días. Es un verdadero placer saludarles este festivo fin de semana. Se acrecientan los números fundamentales de la festividad capitalina. Creo que nos traicionó el color del día este viernes. Pensábamos que como amaneció oscuro, todavía teníamos un reloj bastante satisfactorio para nosotros, para todos los habitantes del distrito, pero no ocurre así y este instante los automovilistas comienzan a desarrollar su movilidad personal y familiar con grave peligro para los suyos y para el resto de participantes, en lo que no queremos que se convierta en una competencia de apuros. Y los peatones más irresponsables han aprendido al revés las órdenes de los semáforos. Se atraviesan las vías en verde y digamos, deberían las luces verdes para los autos ser muy, muy respetadas. Es lo que apreciamos nosotros en el comportamiento también humano que incide en las inconductas y en los incumplimientos de la ciudadanía en las vías públicas. Y por eso los accidentes y las desgracias. Veníamos observando, el periodista debe tener oídos, ojos, imaginación y un sentido de observación profundo, permanente, porque tenemos que traer a colación deficiencias que se van observando, por ejemplo, en el servicio de movilidad que pertenece al municipio capitalino y que recientemente fue integrado con esta flota de nuevos buses que tienen el nombre de biarticulados. Biarticulados quiere decir dos buses alineados, pegados, que son una moda que inauguró, por lo menos desde nuestro punto de vista, se inauguraron en las ciudades brasileñas
en Bogotá y ha venido prontamente a la capital de los ecuatorianos, pero ya se notan unidades con estas capas muy vistosas, hermosas, diría yo, muy modernas, que se las ve como remelladas. No son remelladas, son precisamente las coberturas de este material tan moderno, tan interesante, que les da aspecto, que les da color y que les da una personalidad que viene de fábrica, pero ya están despegados, es otra cosa, no son que han sido ventajosamente, no son productos de roces ni cosa por el estilo, pero se las ve mal. Y las unidades antiguas, vale la pena, ahora que estamos enfiestados en Quito, que el señor alcalde de alguna manera les llame la atención a los ejecutivos y administradores de las unidades de transporte público del municipio, porque son del todo cochinas, muy mal presentadas, tanto las antiguas como las nuevas. No se dan tiempo, parece que apenas terminan una ruta, vuelven a la siguiente y no tienen un horario los señores operadores de estas unidades para hacer un prolijo aseo de las unidades. Ustedes ven, yo tiempos que no me he subido, digo lamentablemente, a uno de los buses del sistema de transporte público urbano de la capital de la República, pero se ve desde afuera que están en malas condiciones. Y bueno, estamos de fiesta. El halago para la capital de la República será siempre, señoras y señores, que todos los servicios públicos, la infraestructura en todo sentido, esté muy bien cuidada, muy bien mantenida de parte de las autoridades y de las divisiones municipales que tienen que ver con esa tarea, pero más que todo, que haya la costumbre y el hábito de buen trato y de gran cuidado de parte de los usuarios, de los ciudadanos. Esto es lo que nos interesa fundamentalmente. Yo creo que ese comportamiento humano-social es la mejor contribución y no solamente el Viva Quito con unas canelas adentro. Viva Quito pero con mi concurso, con lo que yo he hecho por esta urbe. Las obligaciones que yo como conductor, como pasajero de buses y como ciudadano con todas mis responsabilidades de actor fundamental de esta bella urbe, le podamos dar especialmente en esta temporalidad festiva donde nos vienen a ver. Y a veces Quito debe ser un referente como lo es Guayaquil, por ejemplo, para el litoral. En Guayaquil, que era tan difícil. ¿Ustedes recuerdan la ciudad de Guayaquil, bucaramista? ¿Ustedes recuerdan? Era un desastre cuando administraban esos caballeros. Pero vinieron visiones nuevas de cómo mantener a la ciudad, y en eso obviamente se ha destacado el actual alcalde Nebot, sin lugar a dudas, pero porque también ha habido un concurso de la ciudadanía. Esto a manera de recomendación, de observaciones que nos debemos hacer en fechas tan emotivas donde el Viva Quito es la primera frase que naturalmente debemos expresarla con gran aliento, con gran gusto, si cabe el término, con enorme emotividad en estos días que se acrecienta el recuerdo, el cariño, el afecto para la urbe más linda de América. Por lo menos ese es un orgullo para todos los ecuatorianos. Señoras y señores, vamos a recibir en contadísimos instantes al exministro del Interior y cabeza de lista para asambleístas nacionales o de representación nacional. Yo
voy a saludar desde ya al señor doctor José Serrano, con quien vamos a hablar naturalmente de política, el tema de la seguridad, que ha sido una estrella indiscutiblemente importantísima, la principal preocupación y exitosa gestión de Serrano. Él en brevísimos instantes en nuestros estudios, el exministro. Ahora, yo quiero darles a conocer los temas y los invitados que vamos a recibir ya mismo. Después de ilustrarles con puntos de vista que emane desde el lado de la óptica política del diseño estratégicamente político del gobierno con José Serrano, iremos a las 8 de la mañana a copar el tema de la corrupción petrolera, de la corrupción que ha pasado a tener un nombre realmente triste, preocupante, vergonzoso. Le dicen la corrupción petrolera, pero tiene la ¿cómo le dice? La petrocorrupción, en vez de decir petroproducción, le dicen la petrocorrupción, que está preocupando a todos los ecuatorianos y hasta el mismísimo presidente Correa. Está moviendo a muchos miembros. Ayer el señor vicepresidente de la República posesionó al señor Cortázar, que ocupó las funciones de luchador, entre comillas, luchador anticorrupción. Bueno, pues el vicepresidente Glass cree que él es el llamado a reemplazar a los que salen en el manejo petrolero. El que fuga, no solamente ha fugado Pareja, el que acaba de fugar, porque no hay otra expresión, es el señor presidente de Petroecuador hasta anteayer, y gerente, ¿no? Sí. Entonces, el señor Merizalde también ha puesto pies en polvorosa y lamentablemente, diría yo, para un desdibujamiento, contribuyendo a un desdibujamiento y a una especie de admisión de culpabilidad, ha fugado del país. No se sabe en dónde está este momento. Él tenía que quedarse a enfrentar estas acusaciones, así como nos martirizaba a nosotros con una cantidad de pliegos, de escritos que nos enviaba interrumpiendo nuestras transmisiones de opinión e informativas para decir las cosas que hoy los mismos compañeros de partido le están diciendo. No es así, mi querido amigo. Usted sí ha participado lamentablemente de esta jornada que avergüenza al régimen del presidente Correa en el manejo especialmente del petróleo y de la empresa petrolera de propiedad de todos los ecuatorianos. Diga lo que diga, usted tenía que quedarse a enfrentar esta circunstancia y no huir. Y seguramente vendrá en condición de avergonzado lo que va a ocurrir incluso con el mismísimo Pareja. No crean que Pareja se va a quedar ahí por eternas memorias. El gobierno tiene que curarse en sano precisamente trayendo a estos caballeros. No queremos que los traigan encadenados, ni arrastrando bolas de acero, ni cosa por el estilo. Nada de grilletes. Los grilletes tienen que ser de tipo moral. Y entonces que vengan a asimilar la vergüenza pública que están pagando otros funcionarios que en cambio han tenido buenas intervenciones. Veo que le están culpando de algo al exministro de Educación. Y él estaba pidiendo una entrevista. Tomen en cuenta esto en el guión de invitados para el día lunes. El Espinosa es César Augusto Espinosa.
Él más bien ha sido seleccionado por el presidente de la República, desde nuestro punto de vista ha sido seleccionado para integrar alguna lista, creo que asimismo la de los nacionales. Porque lo que está ocurriendo es que el señor presidente ha escogido a sus mejores cuadros y los está ubicando como jugadores de zona, atacantes, digamos, ¿no? Como que esto fuera el fútbol. Entonces, ha puesto a sus mejores jugadores, ministros que se han destacado en su tarea. El otro hay un tercero que también ha sido seleccionado por el centro. Ustedes son poco observadores, compañeros. Hay otro ministro que también ya ha sido detectado con un nivel de prestigio y de buen cumplimiento de su tarea como secretario de Estado, y también ha sido convocado a las listas, es decir, a la campaña electoral, porque lo que vamos a sostener es lo siguiente: el presidente de la República y el gobierno, ¿cuál es? Estoy esperando que llegue el señor ministro. Ya está subiendo, sí. Tenga la bondad de ayudarme a recibirle, sí. El ministro José Serrano. La costumbre, ¿no? Ya no es ministro. Él es candidato número 1 a asambleísta nacional. Digo número 1 porque está en primer lugar en la lista gubernamental. Bueno, lo que mencionábamos de la corrupción para las 8 va a estar sumamente importante. Y ojo también que tenemos material de última hora respecto al lamentable accidente del avión, que parece un avión latinoamericano, un avión de todos, un avión de toda la región, porque hemos sentido un duelo internacional o regional sería la palabra. Latinoamérica ha cobijado con mucha tristeza este sentimiento de pena, de profunda preocupación por lo que ocurrió con este equipo que se ha convertido en un símbolo de lo que suele organizar la gente en sus barriadas, en sus pequeños poblados, en sus pequeñas ciudades, en su dimensión seccional, como aquí decimos, en esos gobiernos locales, en esas ciudades pequeñitas, pero que se nutren de un entusiasmo y un apoyo ciudadano, y bueno, destacan con este tipo de expresiones de organización, de gran disciplina social, que es lo que nos gusta advertir y estimular a nosotros como medio de comunicación. Y entonces ha sido un dolor, ha sido un duelo generalizado de la región latinoamericana. Créanme que también en México, que también en Centroamérica, que también en Suramérica, el sentimiento de pena y ese mensaje de apoyo moral se ha dado en función de los integrantes de este equipo, que con periodistas de cobertura igualmente local y regional fallecieron tras esta lamentable desgracia que a todo el mundo nos ha puesto en una situación a punto incluso de lágrimas y de un gran sentimiento de solidaridad humana. ¿Cómo es que esta gente puede morirse por negligencias de otras autoridades y de compañías e iniciativas y emprendimientos que pertenecen a nuestra propia sociedad, de la clase media seguramente? He leído y bastante anoche, he leído la historia de esta compañía y la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Nación Boliviana, lamentablemente, al igual que otras de otros países,
no han cumplido con su misión. Y eso es todo. A las 8 les tenemos importantísimas informaciones que las hemos grabado incluso en horas de esta madrugada, de lo que he podido constatar y hemos hecho. Mi saludo cordial, señor doctor José Serrano. Bienvenido, y ya la costumbre de recibirle con otro género de desafíos, de análisis, de puntos de vista que queremos rescatar de su parte cuando ministro del Interior, en donde, como decía yo hace un momento, usted ha tenido inequívocamente una lucida intervención en términos de seguridad, de lucha contra la delincuencia, contra el narcotráfico, aunque en esto último, por la cantidad de narcóticos que han logrado sobrepasar nuestras fronteras, que lamentablemente han embarcado vía diferentes estratagemas que ha inventado el crimen organizado, no hemos tenido la posibilidad, exministro, de poder tener números y cuantías más significativas en capturas y más, ¿no? Pero lo que se ha hecho me parece que ha sido bastante excepcional y un verdadero referente incluso para las dimensiones de lucha antidrogas de países vecinos, de países que están mucho más infectados que nosotros, aunque nos han seleccionado los narcos como Ecuador el escenario para como de paso, ¿no? Usted tiene el diagnóstico, muchas gracias, exministro, por estar aquí. Si de repente se me vuelve a ocurrir decirle, ministro, es la gran costumbre. ¿Cuánto tiempo ha estado en el ministerio, doctor? Muchas gracias, Gonzalo, por sus palabras. Bueno, en primer lugar, en realidad, qué tragedia la del equipo de fútbol y al final es una tragedia social, pues, ¿no? Y usted ha dicho una verdad que creo que es importantísima, y es que efectivamente se produce seguramente sobre la base de una negligencia, como ya se está investigando, ¿no? Comprobando. Y en realidad ahí yo creo que esa es una alerta para absolutamente todos los funcionarios públicos del mundo, ¿no es cierto? En realidad hay que tomar todas las prevenciones, no solamente en ese campo, sino en todos los campos donde pueda estar en riesgo la vida de una persona, ¿no? El tema de, uno creería muchas veces que, por ejemplo, revisar los neumáticos de los buses en las vías de transporte público es un tema, es con afán de molestar, una rutina. Sin embargo, en nuestro país, con las carreteras que se tienen, imagínense un bus con una velocidad, así sea la velocidad admitida, sin llantas puede simplemente provocar una muerte terrible. O situaciones lamentables como la que sucedió en Santo Domingo de los Áchilas, ¿no es cierto?, con la presencia de la policía y la muerte también de una pequeña niña, ¿no es cierto? Entonces, son temas que definitivamente hay que analizarlos a profundidad y hay que tomar los recaudos suficientes y sobre todo cumplir los protocolos. El cumplimiento de protocolos no es un tema administrativo, es un tema de responsabilidad con la sociedad, y eso creo que es un tema también clave en ese sentido, ¿no? Así es, hemos estado conjuntamente con la ciudadanía, creo que autoridades, ciudadanos, medios de comunicación, hemos estado conviviendo esta triste realidad, ¿no? Ahora llegan ya a territorio brasileño tanto cadáver, injustos fallecidos, digo injustos por las condiciones en que se dieron sus muertes. Vamos a lo importante. ¿Usted cree que si le formulan investigaciones en torno a lo que ha hecho en materia de seguridad, usted tendría qué tipo de páginas de relevar? Bueno, yo creo que hay algunos temas que son importantes, Gonzalo. Usted ha mencionado el tema del narcotráfico, ¿no?
En el tema del narcotráfico, nosotros tenemos que tomar en cuenta que la región la región andina se encuentra en una situación compleja y crítica alrededor del narcotráfico, ¿no? Yo diría que más allá de las buenas acciones o de la estructura que esté teniendo Colombia alrededor de la lucha contra los sembríos ilícitos y contra el propio narcotráfico, Colombia ha incautado en lo que va del año 300 toneladas de droga. Eso es lo que ha incautado de droga que se iba ya a traficar a otros países, más las hectáreas de erradicación de hoja de coca. Nosotros tenemos que tomar en cuenta, sin embargo, que en el Ecuador hemos tenido un suceso, podríamos decir, una serie de acontecimientos y de acciones que van completamente en contra de lo que está sucediendo en la región. No solamente en la región andina, sino en la región latinoamericana. Y me refiero específicamente a tener importantísimas incautaciones de droga, desarticulación de bandas criminales y al mismo tiempo disminución de homicidios y asesinatos en el país. Mire que hace 40 años, Gonzalo, el Ecuador no había tenido menos de 1000 muertes violentas alrededor de asesinatos y homicidios. Sin embargo, este año, el 2016, ya con los datos refrendados del mes de noviembre, de lo que pude tener información del Ministerio de la Policía, de una presentación que hacían ayer en el Gabinete de Seguridad, las muertes violentas llegarán aproximadamente a 950. Si nosotros tomamos en cuenta, Gonzalo, que en el año 2011, usted me preguntó cuántos años de ministro del Interior, prácticamente 6 años de ministro del Interior, un año también de ministro de Justicia y 8 meses de secretario de Transparencia. Si nosotros tomamos en cuenta cuando asumimos el Ministerio del Interior, las muertes violentas estaban llegando a 3000 muertes violentas de homicidios y asesinatos en el año 2011. Es decir, la situación era compleja, pero sobre todo ya no estábamos hablando solamente de delitos, podríamos decir, no relacionados a crimen organizado como violencia intrafamiliar y riñas, sino estábamos hablando ya de delitos vinculados a crimen organizado. Esa era una situación grave, es decir, el sicariato ya cobraba vidas, más de 200 vidas anualmente por justamente estas estructuras criminales que estaban operando en el país. La incautación de droga en el país era una suerte de constante altibajos que se venía dando. Podíamos, esto podemos ver desde el año 2000, es decir, podíamos incautar 9 toneladas, como podíamos incautar 15 toneladas, como podíamos incautar, la incaución más importante de droga fue en el año 2009, como ya lo habíamos comentado alguna vez aquí mismo, Gonzalo, ¿no es cierto?, fueron 69 toneladas, pero sin embargo no se desarticulaban bandas criminales, eso era lo grave. Las bandas criminales seguían operando en el país, las bandas criminales seguían haciendo las suyas, tanto es así que en la costa ecuatoriana, estructuras criminales como los choneros o en Esmeraldas y la provincia del Oro, los individuos vinculados a este peligrosísimo delincuente Bernaza, ¿no es cierto?, que creo que se llamaban los Templados, alguna cosa así. Estos individuos simplemente hacían de las suyas en el territorio ecuatoriano y en la provincia de Manabí incluso cobraban vacunas. Es decir, avanzaron entonces. Cobraban vacunas y obviamente el tema fundamental aquí radicaba en su momento en qué decisión había que tomar. Si es que simplemente había que seguir con un proceso de incaución de drogas en alta mar y en los aeropuertos, o definitivamente había que estructurar a la Policía Nacional de manera tal que desarticulemos las bandas criminales. Estas incauciones de drogas solamente del año pasado, que fueron cerca de 72 toneladas, si no estoy mal, 79 toneladas. Este año, sin embargo, ya se van incautando 83 toneladas de droga. 83 toneladas de droga, Gonzalo, lo que representa en incautaciones de droga en estos 6 años, de aproximadamente la cantidad de 13.000 millones de dólares. Pero más allá de lo que representa la cantidad de dinero que se ha incautado, está también el tema de las dosis, ¿no?
Entonces, las dosis droga que iba a ir fuera del país, pero con un tema que es fundamental. No habíamos puesto nuestros ojos en los últimos, yo diría 15, 20 años, alrededor de lo que estaba sucediendo con el microtráfico. Todo era narcotráfico. Entonces incautábamos 1 tonelada, 2 toneladas de marihuana, ¿no es cierto?, sobre todo, que estaba introduciéndose en el país desde Colombia, desde Perú, para el microtráfico. Entonces, cuando establecemos este reenfoque o cuando reorientamos la gestión de la policía para proteger a nuestros jóvenes, a nuestros niños en contra del narcotráfico, comenzamos a tener acciones ya contundentes que se ven reflejadas en los volúmenes de droga que hemos incautado. El año pasado fueron 11 toneladas. Esa es una muestra de niveles de eficiencia en la guerra contra el narcotráfico y el escenario que nos condenaron desde los altos carteles a que seamos escenario de tránsito prácticamente y de arribo a la generalidad de los continentes del planeta, ¿no? Desde Guayaquil, desde Esmeraldas y desde la propia Manabí, que en este momento está atormentada por estas circunstancias. Mire, Gonzalo, yo creo que la situación de Manabí, por ejemplo, es una situación completamente diferente. Cuando asumimos el Ministerio del Interior, Manabí tenía una tasa de homicidios y asesinatos de aproximadamente 50 casos por 100.000 habitantes. 50 casos. Este rato... 50 por 100.000. Por 100.000 habitantes. Si nosotros tomamos, ¿y que tenían relación estas muertes con el narcotráfico? Por lo menos con violencia criminal, con crimen organizado, en aproximadamente el 38% de las muertes violentas, ¿no? Sin embargo, este momento Manabí tiene una tasa de aproximadamente 5 casos por 100.000 habitantes. 5 casos por 100.000 habitantes. Entonces, la situación es completamente diferente, pero reitero, no obedece simplemente a una acción de reacción, o como antes se hacía, se generaban estos grupos de limpieza, ¿no es cierto?, creyendo que la forma de limpiar, entre comillas, a las ciudades y al país de delincuentes era mandándolos a matar. Entonces era un toma y daca. Cuando estaba fuerte la policía, mata a los delincuentes. Cuando la policía estaba débil, mata a los policías y mata a los ciudadanos. Una situación realmente compleja, una situación, yo diría que incluso infame para la realidad del país. ¿Qué es lo que hicimos ahora? El imperio de la ley. ¿Cuál fue su estrategia para hacer un recambio la estrategia, en primer lugar, de esta característica, ¿no? La estrategia, en primer lugar, fue generar una nueva doctrina en la policía, que la policía deje de tener una doctrina militarizada y pase a tener una doctrina civil y comunitaria. Entonces, ¿Y el cambio en qué consiste? ¿Y el cambio en qué consiste? Consiste en que la policía ya no podía seguir simplemente resguardando al Estado en cuanto a su estructura institucional y a sus funcionarios. La policía tenía que proteger los derechos de los ciudadanos. Y proteger los derechos de los ciudadanos era justamente proteger el derecho a la libre movilidad, el proteger el derecho a la vida, proteger el derecho a la integridad física. Es decir, si nosotros dimensionamos lo que significa la nueva doctrina de la policía, nos vamos a dar cuenta que en realidad la policía, ¿no es cierto?, deja de ver a los ciudadanos como sus enemigos y pasa a verlos en realidad como sus protegidos. Eso era fundamental. Y obviamente que los policías también que la policía deje de tener una estructura reactiva y pase a tener una estructura sobre todo preventiva, en los barrios, en las comunidades, el tema de las unidades de policía comunitaria, el tema de las asambleas ciudadanas de seguridad ciudadana, que los ciudadanos sean los que expongan a la policía cuáles son sus necesidades, cuáles son sus preocupaciones de seguridad ciudadana. Y de ahí, obviamente, comenzamos a determinar, por ejemplo, que delitos, ¿no es cierto?, que ya más allá, obviamente, del delito tan grave que es un homicidio y asesinato, el delito del microtráfico, por ejemplo, era una preocupación permanente en los ciudadanos, no solamente en ciertos barrios, sino de alguna manera se había generalizado esto, así como también delitos de robos a personas, robos a domicilios, etcétera, y al mismo tiempo delitos sexuales. ¿Por qué no se pudo colapsar el microtráfico? Más bien se ha amplificado y ha pasado a ser una especie de ocupación frente a la necesidad de empleo. Es una cosa estructural que usted tendrá que meditarlo. Sí. Para el caso de que llegue a la legislatura con suficiente apoyo y seguramente alcancen como
en esta coyuntura la presidencia de la Asamblea. Gonzalo, permítame interrumpirla ahí. Yo creo que ese tema obviamente obedece y eso lo podemos seguir conversando, ¿no es cierto? Pero hay que trabajar, es decir, no, este rato no es cuestión que quienes estamos de candidatos. Pero hay que reivindicar, y no le digo que usted tiene mucho que reivindicar, tiene también muchísimos vacíos. Por eso le pregunto, ¿por qué no se logró vencer al microtráfico? A ver, Gonzalo, venimos de una realidad, en realidad, efectivamente que había estado oculta, invisibilizada en el país. El tema criminal estaba en realidad oculto en el país, es decir, teníamos desarrollándose intensamente. Nosotros teníamos, por supuesto, teníamos estructuras criminales como la que le estoy diciendo, como la de los choneros, como la de Bernaza y otras más, el Negro Olmes, es decir, le puedo decir aproximadamente las estructuras criminales de 500 más buscados que hasta el momento están cumpliendo condenas en los centros de rehabilitación social, que simplemente ellos decidían en realidad cómo manejaban la paz y la tranquilidad del país. Ellos decidían. Aquí no estaba decidiendo el Estado, no estaba decidiendo la policía. Ellos eran los que decidían. Ellos decidían qué asaltaban, qué modalidades de asalto implementaban, cuándo asesinaban. Entonces, justamente, y además con una estructura también carcelaria sumamente compleja. Entonces entraban algunos delincuentes a los centros de rehabilitación social y desde ahí también estructuraban sus acciones criminales. Entonces el Estado no tenía ni control social de los centros de rehabilitación social, ni tampoco tenía control de la seguridad ciudadana. Entonces estos elementos obviamente colapsaron y determinaron que estas estructuras comiencen a desarrollarse en el país. Yo quiero decirle, creo que de manera muy enfática, no solamente enfática, sino de manera muy cruda, podríamos decirlo así, que el tema del microtráfico no es un tema que está presente en el país los últimos 5 años, los últimos 6 años. Este en realidad es un flagelo que viene en crecimiento desde inicios de la década pasada, es decir, desde finales de la última década de los 90, 1999, inicios del 2000, ¿no es cierto? Pero obviamente estaba invisibilizado el microtráfico. El microtráfico se había convertido ya en un negocio, inició ya en ese tiempo, o ya se había consolidado como un negocio, ¿no es cierto?, en el cual se obtenían grandes cantidades de dinero. Solamente por mencionarle, Gonzalo, a usted y a los ciudadanos, esta incautación de 12 toneladas de droga, de droga que iba a ser expendida en nuestro territorio, que se ha logrado este año, representan nada más y nada menos que 95 millones de dólares. 95 millones de dólares, ¿no es cierto?, en dinero que no está circulando ilícitamente en el país. Una cantidad igual fue el año pasado. Entonces, lo que venía sucediendo acá es que teníamos una policía que lastimosamente estaba desestructurada, desinstitucionalizada y que se había dedicado y que dependía básicamente de acciones concretas como el tema del tránsito. Entonces, ¿qué ciudadano en algún momento no fue objeto, ¿no es cierto?, de una situación compleja cuando no tenía la licencia, cuando iba a exceso de velocidad, ¿no es cierto?, de que no se le ponga la infracción directamente, sino que obviamente se trate de negociar, entre comillas, a través de una coima o a través de una situación así. Entonces, una policía que en realidad tenía que buscar sus recursos, ¿no?, que tenía que buscar sus recursos para generar sus acciones policiales, simplemente se había olvidado de los ciudadanos. Ahora tenemos una policía que definitivamente está permanentemente preocupada de los ciudadanos, una policía que se reúne todos los días y todas las semanas para evaluar cuál ha sido su desempeño en la semana anterior y cuáles son las acciones que tiene que tomar la siguiente semana. Una policía, Gonzalo, también que se ha venido autodepurando. Mire usted en el tema del narcotráfico. Aproximadamente de los 1.000 policías que han sido desvinculados, o que fueron desvinculados de la institución durante estos últimos años, son cerca de 180 policías que han estado vinculados a acciones delictivas de microtráfico y narcotráfico. Pero lo importante de esto es que ya no viene solamente de estas desvinculaciones, no vienen de una denuncia de terceros, sino viene de la propia investigación de la policía. Entonces eso le devuelve institucionalidad a la policía, pero no solo a la policía, Gonzalo, le devuelve institucionalidad al país,
le devuelve institucionalidad al país, porque usted ya sabe, ¿no es cierto?, que puede confiar en una institución y que además esa institución va a llevar las suficientes pruebas al sistema judicial, las suficientes evidencias, indicios, para que el sistema judicial también haga su trabajo. Entonces, este momento tenemos, antes de la reforma judicial constitucional que se hizo en el año 2011, los sentenciados en el Ecuador en materia penal, solamente eran el 35% de los ciudadanos que estaban en los centros de rehabilitación social. Al día de ayer en realidad, son el 65% los ciudadanos que están sentenciados en los centros de rehabilitación social. Claro, que por ahí obviamente siempre la politiquería o algunos pseudoanalistas, ¿no es cierto?, quieren plantear que efectivamente, pero ¿de qué delitos están sentenciados? Solamente de homicidios y asesinatos, Gonzalo, que antes no se sentenciaban, ni el 10% de casos de homicidios y asesinatos, el día de hoy están sentenciados el 94% de los delitos de las personas que han estado involucradas en delitos de homicidios y asesinatos. ¿Del Ministerio del Interior? No, esto es un mérito, sí, mire, yo creo que este es un tema que va en cadena, ¿no es cierto? Eso, obviamente, el Ministerio, el gobierno con el Ministerio del Interior y la policía, lo que ha hecho es construir una estructura que luche contra la impunidad. ¿No es cierto? Una estructura que esté preocupada de los ciudadanos y con eso darle elementos al sistema de justicia para que el sistema de justicia también pueda resolver a la brevedad posible esas acciones que antes no se resolvían ni el 10%. Por ejemplo, otro tema que creo que es fundamental, Gonzalo, es por las unidades de flagrancia. Las unidades de flagrancia que se han generado y que establecen una coordinación entre Fiscalía, Consejo de la Judicatura y Policía Nacional, ¿no es cierto?, han determinado que ahora, en promedio, los delitos que antes podían tomar 6 meses, un año y medio para resolverse, delitos que iban desde el tema del robo de un celular y todo eso. Un paso a la impunidad, pero creciente. Era la puerta giratoria, entraban por la puerta, y salían por la misma puerta. Gonzalo, el día de hoy, esos delitos, ¿no es cierto?, por esta relación y esta articulación institucional que se ha realizado, ¿no es cierto?, entre las funciones del Estado con la policía, la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura, un proceso en flagrancia, ¿no es cierto?, se resuelve en promedio en aproximadamente 30 días, Gonzalo, y esto creo que, y están bajando los tiempos, hay procesos en flagrancia que se han resuelto a horas, a 11 horas, a 12 horas. Solamente por mencionarle, Gonzalo, un tema que es fundamental, los delitos que no podíamos bajar en el país y que no se pueden bajar al momento, se hacía un análisis, una de las últimas intervenciones que tuve fue en Argentina, en Buenos Aires, en la Semana de la Seguridad Ciudadana organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, ¿no es cierto? Una de las preocupaciones de todos los países, incluido Uruguay, todos los países, y digo incluido Uruguay porque Uruguay es el que está con mejores índices de seguridad ciudadana a nivel latinoamericano, ¿no? Incluso acaba de salir un índice internacional de policía y seguridad interna, donde Uruguay efectivamente está situado como el mejor país latinoamericano. ¿Y cuál ha sido el mérito organizacional? Básicamente establecer una policía civil comunitaria que prevenga los delitos, pero ni siquiera en Uruguay se pueden disminuir delitos como estos de robo a personas, delitos de robos a domicilios, etc. Este año, Gonzalo, hemos disminuido 14.000 delitos ya en delitos de robo a personas, robo en carreteras, robo a domicilios, robo de locales comerciales. Y esto obviamente... ¿Por qué la población no siente ese alivio y esa disminución? Mire, Gonzalo, yo obviamente... La queja es permanente, sí. y la sensación que tienen los ciudadanos que esto va en aumento. Mire, Gonzalo, yo lo que le puedo decir, yo no sé en realidad... efectivamente, ¿Cómo agrupa estos acontecimientos? Es que una cosa es la realidad de la ciudadanía. Bueno, conversamos, efectivamente hay en algunos sectores, en algunos barrios, que existe esa preocupación y es lógico porque nosotros también, de acuerdo a la relación que se veía... No ha faltado intercomunicación, gobierno, población. No, Gonzalo, mire... No han sido confundidos los roles... El Ministerio del Interior metido en política, metido en otras actividades estratégicas. Gonzalo,
de beneficio político, Gonzalo, pero no de beneficio comunitario. Mire, no, digo, intentando mire, Gonzalo, yo lo que no sé qué sido. tan beneficio político puede ser en realidad para un ciudadano funcionario, ¿no es cierto?, que más allá de la legítima, legal y constitucional acción de fiscalización, de investigación y de todo lo que se pueda hacer, ¿no es cierto?, contra la gestión, contra mi gestión como ministro del Interior, ¿no es cierto? ¿Usted puso una separata o intentó poner una separata para dejar a otra secretaría de la política las travesuras más o menos normales que existen? Travesuras, Gonzalo, pero mire, el tema a qué iba, justamente ese hecho, ¿no es cierto?, todas estas acciones políticas, ¿no es cierto?, que usted menciona. Sin embargo, nosotros decidimos ir por la línea dura de que los delincuentes entiendan que el país no es de ellos, que el país es de los ecuatorianos y ecuatorianas que están trabajando, de los padres de familia que tienen que enviar a sus hijos a la escuela, de los padres de familia y madres de familia que tienen que ir a hacer sus actividades laborales, lícitas, honestas, ¿no es cierto?, en el campo privado, en el campo público, y eso fue fundamental. Nosotros no, al final de la jornada, en una evaluación muy corta o sistemática que podríamos decir, o más bien dicho, esquemática que podríamos hacer, Gonzalo, el tema es que no hicimos procesos de limpieza social, entre comillas, como se hacía anteriormente, sino pusimos a los delincuentes a órdenes de la justicia para que sepan que cuando cometen un delito de homicidio o de asesinato pueden ser juzgados 25 años, 30 años, 40 años, ¿no es cierto? Y que no va a haber opción alguna en la que puedan comprar al policía para que les cambie el parte policial, comprar al juez para que el juez efectivamente les dé les absuelva del caso, o el fiscal les absuelva del caso, sino obviamente también hemos ido generando una estructura de corresponsabilidades, policía, sistema judicial, que determine que aquí no es que estamos simplemente protegiendo, reitero, a las instituciones del Estado. Aquí estamos protegiendo los derechos de los ciudadanos. Ese es un elemento sustancial que nos ha permitido, reitero, Gonzalo, que este año, después de 40 años, vamos a tener menos de 1000 muertes violentas por homicidios y asesinatos. Que este año vamos a tener una tasa ya de 5 casos por 100.000 habitantes, 5 punto algo casos por 100.000 habitantes. ¿No es cierto? Después de haber tenido tasas de hasta prácticamente 20 casos por 100.000 habitantes. Que este año nuevamente vamos a romper, entre comillas, el récord de incautaciones de droga por la productividad de la policía, porque las unidades de la policía están en el territorio, porque las unidades de la policía no están esperando la llamada telefónica de otro país a que le diga, mire, este rato va a salir la droga en tal contenedor o va a salir en tal embarcación. La policía está haciendo un trabajo permanente de inteligencia antidelincuencial. Las unidades, la UIAD, la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial, ha realizado operativos realmente extraordinarios. El año pasado denominamos eslabones a los grandes operativos que hacía la policía. 100 eslabones, logramos hacer 100 eslabones. Este año dijimos vamos a hacer 1000 pasos por la seguridad ciudadana. Hicimos los 1000 pasos, pero justamente no con la perspectiva simplemente de llamar la atención de la ciudadanía. Ministro, los esquemas y la infraestructura para proteger a los policías que se juegan la vida precisamente contraatacando las construcciones estratégicas del crimen organizado y de las mafias vecinas, especialmente la colombiana o las colombianas. ¿Deja usted tejiendo una infraestructura de defensa de esos verdaderos soldados antinarcóticos? Yo creo que se ha dado un paso, Gonzalo, pero sin embargo creo que ¿qué faltaría? Usted dice que se ha dado un paso. Sí, yo creo que hay falta legislación. ¿Qué es lo que falta? Mire, yo creo que, Gonzalo, ese es uno de los grandes temas de esta próxima responsabilidad, que si los ciudadanos y ciudadanas así lo deciden, pues nos corresponderá en la Asamblea Nacional. ¿Es asunto de leyes? No, pero sí es asunto de estructura institucional. Y dentro de la estructura institucional, obviamente, están las leyes, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que, por ejemplo, uno de los temas fundamentales es justamente hacer este análisis, ¿no es cierto?, en la normativa de seguridad ciudadana, para proteger a nuestros policías que realizan estas acciones en servicio, ¿no es cierto? Y que eventualmente pueden verse vinculados
judicial, pueden verse vinculados a una persecución, pueden verse incluso vinculados a atentados. ¿Qué protección necesitan ellos o requieren ellos? En primer lugar, la normativa tiene que establecer, la nueva normativa para la policía tiene que establecer definitivamente una estructura institucional que proteja a esos policías que van no solamente en función de su servicio, sino que incluso a muchos de ellos van más allá de su servicio, en estas acciones contra la delincuencia criminal. Hay un código de entidades de seguridad ciudadana que se está este rato procesando en la Asamblea, pero reitero, creo que aquí es un tema sobre todo de generación de normativa que obligue al Estado y a sus estructuras como el Ministerio, como la propia policía, a darles a esos policías que intervienen en esas acciones el respaldo no solamente con abogados, no solamente con asistencia legal, sino sobre todo con protección al policía, al funcionario universitario, pero también a sus familias. Eso creo que es clave, porque esto no solamente pasa por la adhesión de un ministro, del propio presidente, de un comandante general que dice, vamos a proteger a los policías es decir, no es un tema de gestión, es un tema de política pública, y la política pública, para construirla, para institucionalizarla, primero hay que comenzar efectivamente estableciendo una normativa que permite implementarla posteriormente, y esa implementación genere, en este caso específico, la protección que el Estado debe dar a los funcionarios universitarios que realizan estas acciones, ¿no? ¿Usted no cree que es hiper interesante e importante que el Estado y que el gobierno se preocupe no solamente de instaurar un Estado policíaco eficiente en la lucha contra estos desquicios que involucran al grueso de la sociedad más pobre, menos ocupada, y más bien entrar en la Asamblea a generar un modelo económico y de producción más optimizante para actividades que generen especialmente trabajo, porque la gente en las barriadas populares de las principales urbes de nuestro país y hasta de las parroquias y pueblos pequeños lo que se han dedicado es a imaginar concursos para este tipo de ilícitos y de negocios contra ley. Y entonces hemos pasado a tener una especie de fama de intermediación, de transporte y de formación de cuadros que se han vinculado al crimen organizado, en lugar de tener factorías, fábricas, gran trabajo, una reactivación del campo, en fin, actividades productivas. ¿Allí no cree usted que está Gonzalo, el acento donde hay que enfocar las acciones? Yo creo que ahí hay un enfoque equivocado. Si me permite, que por lo menos, no le voy a decir equivocado, pero por lo menos un enfoque en el cual no estoy en lo absoluto de acuerdo, ¿no? Porque efectivamente... Yo le tengo que traer a colación porque usted va a ser una figura principal en el Parlamento. Mire, Gonzalo, futuro, ¿no? un país que ha crecido, ¿no es cierto?, como el nuestro, en el cual las utilidades para el sector productivo nacional en el año 2006 eran de 3.500 millones de dólares y que ya en el año 2015 fueron 9.000, 10.000 millones de dólares. ¿No es cierto? Determina que efectivamente el manejo de la estructura de la política económica con la que ha manejado el gobierno del presidente Rafael Correa el país, sin lugar a dudas ha generado un crecimiento sustancial en términos económicos, pero al mismo tiempo en términos de desarrollo humano, que creo que es lo fundamental. No podemos mirar solamente a la economía en función de las utilidades que se perciben o se dejan de percibir en el sector privado, sino de desarrollo humano. ¿Cuál es la situación propia de los ecuatorianos actualmente en el país? Más de aproximadamente 2 millones de ecuatorianos han salido de la pobreza. Entonces, si nosotros decimos 2 millones de ecuatorianos han salido de la pobreza, se han incrementado de manera sustancial las utilidades del sector privado. Entonces, solamente para terminar. ¿Con qué parámetros cuenta usted para hacer esta... Bueno, obviamente... Para rescatar esta potencial realidad, 2 millones. Sí, obviamente, ese es obviamente, por supuesto. Han salido de la extrema pobreza, será, ¿no? De los niveles de pobreza. De extrema pobreza y de pobreza. Sí, por supuesto. Mire,
Y esto es, obviamente, esta es la información oficial que tenemos, incluso que está debidamente avalada por CEPAL, etcétera, ¿no es cierto?, que es un organismo de Naciones Unidas. Entonces, aquí, Gonzalo, lo fundamental es, entonces nosotros decimos, esto ha sucedido en términos económicos, pero también en términos sociales en el país. Entonces, no es una casualidad, o no es una simple coincidencia, que también disminuyan las muertes violentas en el país, que también comiencen a disminuir ya los delitos en el país. Porque lo que hemos hecho aquí es no trabajar como cuerpos estancos en la función ejecutiva y en el Estado en su conjunto. Es decir, ya no con una visión, ¿no es cierto?, cuadrada en la cual solamente estamos viendo al frente sin saber lo que está pasando al lado. Entonces, si en términos sociales, ¿no es cierto?, en cuanto a política social, hay una sustancial mejora en la calidad de vida de los ecuatorianos, que todavía hay que dar pasos realmente, pasos gigantes todavía, eso sin lugar a dudas, eso está ahí. Entonces, lo que sucede en seguridad ciudadana es parte de este proceso de transformación del país, disminuir las muertes violentas, disminuir los delitos en el país, que haya menos impunidad en el país, también contribuye, obviamente, contribuye a recuperar la estructura social. Entonces, Gonzalo, ahora lo que interesa es que todo esto que se ha desarrollado, ¿no es cierto?, comience a tener una consistencia también hacia el futuro del país, ¿no es cierto? Porque no podemos quedarnos solamente en la coyuntura ni en el funcionario que ocupa un cargo. Hay que generar política pública que rebase incluso los propios temas ideológicos, los propios temas del pensamiento político, o del pensamiento político que podamos tener, quienes vamos a estar o no vamos a estar al frente de un gobierno, en una asamblea legislando, etcétera. Aquí lo fundamental es que ya el país tiene que establecer esas líneas gruesas en las cuales definitivamente no hay cómo dar marcha atrás. No hay cómo dar marcha atrás. Es decir, en el tema educativo, Gonzalo, en el tema educativo hay que legislar para el futuro, pues, ¿no es cierto? No podemos legislar para destruir un sistema, ¿no es cierto?, que en primer lugar recuperó pues un espacio de dignidad significativo para los jóvenes, para los niños, para los propios maestros, para los padres de familia, ¿no es cierto? Y lo que requerimos Pero también equívocos terribles, prohibirles a los chicos que puedan escoger la profesión, Gonzalo, que ellos vean es la propia, hay que legislar, y hacerse los técnicos, los adivinos de las vocaciones. No es así, no es así. Gonzalo, yo creo que ahí en esa Secretaría de Educación Superior se han cometido fallas y falencias muy graves para el régimen. No sé si hubiera tenido muy graves, otro resultado para la juventud. Pero Gonzalo, yo creo que aquí lo fundamental en el tema educativo es los pasos que se han dado. Nadie tomó, ¿no es cierto?, el riesgo o la decisión política, así como enfrentarse contra la violencia criminal, ¿no es cierto? Nadie tomó la decisión política de enfrentarse a este monstruo que también era, ¿no es cierto?, tener universidades de garage, tener universidades que también en realidad solamente lo que buscaban era lucrar de los ecuatorianos y ecuatorianas. Mire, avanzar siempre es complejo. A cambio Gonzalo, solo para terminar esta idea, si me permite. Avanzar siempre es complejo. Uno cuando camina, obviamente, se tropieza. Uno cuando camina uno cuando está protegiendo a su sociedad, efectivamente puede cometer errores. Pero lo fundamental ¿Qué hacemos con esos batallones de jóvenes que no saben qué realmente son en este país? Por ejemplo, Gonzalo, hay que fortalecer definitivamente el sistema de carreras intermedias, ¿no es cierto?, de carreras tecnológicas, de carreras técnicas, que creo que este tema es clave, ¿no? El país productivo, efectivamente, para dar este salto efectivo en la matriz productiva, requerimos tener estas carreras intermedias, estas carreras técnicas, estas carreras tecnológicas como tal. Ese definitivamente tiene que ser el gran objetivo, ¿no es cierto?, en el cual se enmarca el nuevo gobierno. En el cual usted ha incursionado. Pero legislativamente. Pero le pregunto porque usted va a ser un asambleísta. Pero también creo que hay que afianzar la legislatura y lo que se legisla en ese sentido. Pero otro tema que creo que es fundamental también, Gonzalo, en esa misma perspectiva, es involucrarse definitivamente en una gran revolución agraria. Lograr que el agro definitivamente ecuatoriano se industrialice, y a partir de ahí definitivamente recuperemos la convivencia también de lo rural, lo veamos en realidad no solamente en el tema de venir a la ciudad para vincularse en un cargo burocrático o en un
cargo, en un almacén, etcétera, en una tienda, ¿no es cierto? Sino que en realidad hagamos del agro el nuevo foco, ¿no es cierto? La nueva visión, la nueva perspectiva de los jóvenes y hombres y mujeres ecuatorianos. Esa tiene que ser la gran misión en la que debemos construir, ¿no es cierto?, nuestra política pública en el siguiente gobierno y también las acciones legislativas. Ese es incentivar esa producción agropecuaria, ¿no es cierto?, para que nuestros propios industriales, para que nuestros propios agricultores, ¿no es cierto?, con los incentivos suficientes tributarios, con los incentivos suficientes también de apertura de mercados, etcétera, podamos tener una legislación que efectivamente sea el sostén, sea el inicio de esa nueva estructura productiva en el país. Creo que eso es medular. Eso, por supuesto, va de la mano también con la convivencia social pacífica, va de la mano con lograr mejores índices también en materia de seguridad ciudadana, pero sobre todo va de la mano con lograr mejores índices de desarrollo humano, ¿no? En este medio muy modesto de comunicación tenemos el vivo interés siempre de respaldar a la misión más atinada que puede dar la República en el sentido de gestar un proceso de emprendedores, de apoyo a los emprendedores, de apoyo a quienes vayan a generar unidades productivas en el campo, en las ciudades, en todas partes, en la industria, en la artesanía. Y hoy nos ha dado incluso el propio candidato oficialista a la presidencia de la República, el ingeniero Lenín Moreno, nos ha dado... Licenciado, pues después le van a demandar por si le decimos ingeniero, licenciado. Licenciado, tenemos que decirle, eso que nos llama la atención. Bueno, licenciado Moreno, usted ha coincidido abiertamente con las ofertas del señor Lasso, para hablar un poquito de la política de último momento. Ha coincidido también con la propuesta del general Moncayo, ha coincidido con la política de Cynthia Viteri. Los 4 candidatos a la presidencia de la República fundamentales por lo que resaltan las encuestas, fundamentales diría yo. El uno ofrece 1 millón de puestos en 4 años, el otro ofrece incómodas cuotas de 300,000 o 200,000 No nos olvidemos puestos, que ya el señor Lasso ya los creó, 2 millones creó él. El licenciado Moreno, en cambio, dice, bueno, yo también voy con mis $1,000 millones. Tengo esta información de último momento. Lenín Moreno ofrece movilizar 1,000 millones para generar empleo. Dice que va en apoyo, si es que gana las elecciones, va a ir en apoyo de jóvenes entre 18 y 30 años, apoyos a emprendimientos de estos chicos jóvenes que podrían emprender con estos 1,000 millones. No sé si el presidente Correa conoce de esta cifra y le ha comprometido financiamiento. 1,000 millones es cosa muy seria. 1,000 millones de deuda pública adicional, no sé de dónde saquen esta gigante cifra, pero Moreno incluye la constitución de un fondo de 300 millones para entregar créditos semillas a 20,000 jóvenes emprendedores. O sea, la idea es fantástica y es parecida a la de los otros candidatos. Pero con una gran diferencia. Con una variable. Con una gran diferencia, sin lugar a dudas, a excepción del general Paco Moncayo, porque obviamente los candidatos, tanto la abogada Cynthia Viteri como el señor Guillermo Lasso, ellos están pensando simplemente en el crecimiento económico del país, cuando aquí tenemos que pensar definitivamente en el desarrollo humano del país, ¿no es cierto? En cómo efectivamente los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país seguimos reivindicando y ejercemos de manera mucho más plena nuestros derechos. Ese es el tema fundamental, cuando efectivamente lleguemos a tener empleo digno sobre la base de un sistema productivo
propio nuestro, ¿no es cierto?, que nos permita cometer ¿Le resulta a usted más progresista en términos socioeconómicos? Está planteado también desde la perspectiva del ser humano y no desde la perspectiva del capital, y esto, Gonzalo, no podemos volvernos a olvidar. Es decir, por eso, hace un momento, cuando hablábamos de incaución de droga, no podemos hablar de los 13.000 millones de dólares solamente de droga que se han incautado, sino de a cuántos ciudadanos estamos protegiendo, sobre todo. Eso es lo clave. Pero vamos a la actividad productiva. Sí, y efectivamente, sobre el tema de la actividad productiva, aquí lo que se requiere, por supuesto, es generar un gran incentivo, ¿no es cierto?, para que el sector formal, industrial, comercial, el sector productivo en su conjunto, efectivamente genere plazas de empleo para los jóvenes, para los jóvenes, que están viniendo con nuevas profesiones, para los jóvenes que van a venir con estas nuevas carreras tecnológicas, que también hay que darles un fortalecimiento institucional muy importante en el próximo periodo. Entonces, yo creo que ahí radica un fortalecimiento de nuestra democracia. ¿Cómo nosotros vamos a contar con la suficiente normativa, reitero, Gonzalo, para que esas propuestas de campaña, como la de nuestro compañero Lenín Moreno, efectivamente se puedan institucionalizar? Esto no puede, reitero, Gonzalo, este es un tema clave. Esto no solamente puede pasar por el antojo, por la buena idea, por la mala idea, por la buena gana o la mala gana que le pongamos en una coyuntura política. Hay que generar políticas de Estado, y la política de Estado comienza con una planificación, comienza estableciendo objetivos, pasa por la legislación, pasa por un proceso de legislación también, que por supuesto siempre va a ser perfectible, Gonzalo, y que luego obviamente puede implementarse desde el Ejecutivo. Okay. Y esto es lo que hay que hacer. Hay que generar legislación para el sector productivo, reitero, para hacer esta gran revolución agraria, para volver los ojos a nuestras zonas rurales, para que dejemos de mirar simplemente esto como un tema de supervivencia, ¿no es cierto? Okay. Y pasemos a desarrollar grandes cadenas asociativas, pero que al mismo tiempo en la cadena de producción puedan llegar directamente, no solamente a los consumidores ecuatorianos, sino le demos un valor agregado de tal naturaleza como ya tenemos experiencia, ¿no es cierto?, con productos como el camarón, como la rosa, etcétera, ¿no es cierto?, que le den tal valor agregado que sean insuperables en la competencia mundial. Eso es lo que tenemos que hacer, esa es nuestra gran responsabilidad. Y en eso, reitero, hay que involucrarnos de manera integral dentro del Estado, el legislativo, el ejecutivo, ¿no es cierto?, y a partir de ahí construir esta estructura que será fundamental para el futuro de nuestro país. Exministro, le molesto con esto último que me parece harto importante por los rumores políticos, por los mensajes estratégicos que a veces emanan de las redes sociales y especialmente en la zona de los Twitters, dejan ciudadanos y hasta partidarios de Alianza País inscritos algunas prioridades de esta jornada política electoral. Dicen lo siguiente, no son rumores, se manifiesta que el presidente de la República en primer lugar escoge a sus mejores jugadores y les lanza a la cancha del próximo proceso electoral. Los mejores ministros, seguramente los mejores asambleístas de estos 9 años, gente de su entera confianza, entre ellos usted. El señor presidente está en esa misión de selección de los cuadros que le van a significar, digamos, buenos cuadros políticos electorales, o sea, muy buenos candidatos, buenos seleccionados para representar Alianza País. Pero hay una cosa, ¿no? El tema del señor presidente también es la confiabilidad. Y da la impresión de que Lenín Moreno va a ser un Raúl Vaca en alguna oportunidad en que la otra corriente de un partido que encontró un vigor más o menos parecido a Alianza País fue la izquierda democrática en esos tiempos. Y entonces hubo un borgismo y un vaquismo que se mencionaba en ese tiempo.
Y entonces, más le importa al señor presidente de la República reclutar y reunir la mayor cantidad de adhesiones de la población ecuatoriana para su bloque de asambleístas que para su propio candidato a la presidencia de la República. Esto he visto en redes sociales intensamente. Usted que tiene o está más cerca del pensamiento presidencial, ¿qué comentario podría hacernos de lo que yo le manifiesto? Bueno, en las redes sociales se tejen realmente... Claro. Pero hay cosas muy interesantes, sí, ¿no? ¿Esto no le parece a usted que tiene yo creo que hay, un reflejo de realidad? Aquí hay un tema esencial, Gonzalo, ¿no es cierto? Yo creo que estamos viviendo un momento democrático muy importante para el país, en el cual simplemente estamos dando la muestra, ¿no es cierto? Y el propio presidente Correa lo está dando la muestra. Que aquí no se trata de generar caciquismos o de enquistarse en el poder el resto de la vida. Que aquí tenemos, es decir, aquí ya no estamos hablando de Febres Corderatos, ¿no es cierto? 20 años, 25 años, incluso llegó a llamarse el dueño del país, pues, ¿no es cierto? Aquí definitivamente lo que estamos haciendo es... ¿Cómo le llamaría a Correa después de estos 9 años y su aspiración de volver el 22? Mire, yo creo que esa expectativa, ¿no es cierto?, es especulativa. No es especulativa, ¿no es cierto? Pero puede ser para... Estaría en su derecho, porque por supuesto. La carta política no frena a nadie, solamente para terminar la idea, ¿no? Solo para terminar la idea. Yo creo que aquí lo que se está demostrando efectivamente es que estamos planteando una institucionalización de la democracia en el país, ¿no es cierto? Se ha escogido al mejor compañero, ¿no es cierto? Se ha elegido al mejor compañero para que sea el candidato presidencial, ¿no es cierto? Se han escogido compañeros y compañeras para que vayamos también a luchar, a pelear, a trabajar para que lleguemos también a ser asambleístas nacionales o provinciales. Pero sobre eso hay un programa de gobierno, Gonzalo, hay un programa de gobierno en el cual obviamente Lenín Moreno como candidato también está completamente involucrado. Es un programa de gobierno que se ha construido, ¿no es cierto?, desde esta identidad de un proceso político que se ha venido reafirmando estos últimos 10 años en el país. Y eso es lo esencial. Es decir, aquí hay filosofía, aquí hay ideología, aquí hay pensamiento político, pero sobre todo hay construcción la instancia de la izquierda democrática que yo le aludía. Es completamente otra realidad, es decir, ya eso incluso yo creo que es un tema del siglo pasado, pues no, que está muy bien para el análisis. Suena muy arcaico, dice. No, pero que está es muy importante para el análisis político de la historia del país, pero este rato estamos viviendo una realidad completamente diferente, Gonzalo. Yo, desde mi perspectiva, lo que veo, ¿no es cierto?, lo que siento, lo que estamos viviendo dentro del proceso político del propio movimiento, es que justamente se institucionaliza, ¿no es cierto?, los liderazgos sobre la base, ¿no es cierto?, de planteamientos específicos como un plan de gobierno. Ese plan de gobierno es el que queremos ejecutar. Nosotros no queremos ser los protagonistas a título personal de la construcción de nuestra democracia o de la desestructura, o como era antes de la desestructuración de nuestra democracia. Aquí no se trata de un tema de nombre y apellido, aquí se trata de un tema de protección de los ciudadanos, y a los ciudadanos hay que protegerlos fortaleciendo nuestra democracia, logrando una participación efectiva de esa democracia, que es lo que se ha venido gestando estos últimos años. Pero para eso hay que liderar desde la presidencia de la República, pero mucho más. Pero permítame, Gonzalo, pero yo creo que justamente Lenín Moreno está completamente en esa línea, ¿no? De todas las conversaciones que tenemos todos los días con Lenín Moreno, que tenemos con el equipo de trabajo, esa es la línea. Obviamente que habrán diferentes estilos, obviamente que habrán obviamente que habrán cambios también, ¿no es cierto? Yo creo que el cambio más seguro, ¿Quién va a establecer el cambio? Porque el señor presidente no quiere que se le cambie. No, a ver, pero es que hay temas fundamentales. El cambio está dado en función del reforzamiento que se está dando a futuro en la construcción de un Estado verdaderamente democrático. Ese es el tema. En la coherencia del modelo. En esta renovación que se está dando. Es decir, el presidente Rafael Correa ha estado 10 años como presidente de la República de los Ecuatorianos. El presidente ha dicho, perfecto, requerimos de esta alternabilidad, incluso en el movimiento. Y esa alternabilidad está dada justamente desde nuestra perspectiva en la capacidad intelectual, ¿no es cierto?,
que tiene Lenín Moreno. Entonces yo creo, sin lugar a dudas, que aquí lo fundamental es cómo reafirmamos esta transformación del país con hechos concretos y reales. Lenín Moreno ha planteado sus cinco temas prioritarios. En esos 5 temas prioritarios nosotros también como compañeros de movimiento y aspirantes a la Asamblea, como candidatos a asambleístas nacionales y provinciales, también hemos trabajado la legislación que requerimos para fortalecer ese proceso político con los temas planteados por nuestro candidato a presidente y por el plan de gobierno desarrollado por Movimiento País. Un plan de gobierno que es completamente inclusivo, un plan de gobierno que justamente, reitero, toma un tema fundamental que es poner al ciudadano como el eje fundamental de la política pública, ¿no es cierto? Y a ese ciudadano puesto como el eje fundamental de la gestión del Estado, ¿no es cierto?, que tiene derechos y esos derechos hay que protegerlos, esos derechos hay que reivindicarlos, reitero, con esta transformación y con este fortalecimiento de elementos sustanciales como es generar una política agropecuaria revolucionaria, ¿no es cierto?, que nos permite insertarnos en una realidad mundial fundamental y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, protegiendo a nuestros ciudadanos con elementos sustanciales como son los temas de la lucha contra el microtráfico, el tema educativo, ¿no es cierto?, que hay que reforzarlo en el tema de las carreras intermedias, reitero, y también todo lo relacionado también específicamente al ámbito social, al ámbito energético, al ámbito petrolero, etcétera, ¿no? ¿Deja usted instalada la vitrina donde las propuestas del partido Alianza País están siendo exhibidas con gran atino y digamos, gran calidad de persuasión de su parte? Yo le agradezco profundamente por habernos aceptado esta generosa invitación de nuestra parte y generosa aceptación de la suya. Hemos protagonizado una entrevista orientadora muy interesante, pienso yo, y le agradezco mucho por ese... No, y Gonzalo, estamos siempre pendientes en los cargos que hemos ocupado y en los que eventualmente podamos ocupar. Estamos listos siempre para rendir cuentas a los ciudadanos, ¿no?, que eso es lo que hacemos a través de los medios de comunicación social también. Muchas gracias. En breves instantes, Jorge Rodríguez, Lolo Echeverría, Rodrigo Tenorio y Stalin Raza. La corrupción preocupa a los ecuatorianos. Hasta el presidente Rafael Correa mueve a sus miembros, dice nuestra temática de la siguiente entrevista. Señoras y señores, ¿por qué estamos buscando la verdad? No es solo un concurso de frecuencias, es la batalla decisiva por la libertad.